todos, todas, o a todas, todas. No sé si tenemos algún varón que se nos ha apuntado así en el último momento a la historia para generar así un poco de, no digo de equilibrio no lo hay, pero al menos que no sea el único yo representante del sexo masculino. Hoy pues vamos a hablar del ángel número 29, Reyiel, y trataremos de desglosar un poquito sus claves para ver qué energía mueve este genio de la cábala y por lo tanto para qué puede resultarnos útil. Como siempre, para empezar, vamos a hacer una pequeña desconexión escuchando al maestro Mozart para que nos lleve un poquito a otra dimensión. Bueno, vamos a arrancar ya con el genio de hoy. Ya sabéis, los que estáis acostumbrados ya a venir a estas conferencias, que primero hago la presentación del genio y explico un poco sus claves, y después cuando acabo la presentación, entonces os cedo la palabra ya, os doy la palabra a vosotros para que me podáis hacer preguntas directamente a través de micro, el que lo tenga en el ordenador, y si no, a través del chat. O sea que inicialmente lo que haremos será presentar primero pues el ángel número 29, que es el que vamos a trabajar hoy. Como sabéis, se llama Reyiel y vamos a ver cuáles son sus claves principales. Antes de nada, vamos a crear en nosotros esa morada que llamamos moradas filosofales, ese espacio simbólico en el cual podamos colocar los excedentes del genio. El otro día me preguntaba una persona, oye, yo le estoy rezando a un genio determinado. Dice, pero tengo miedo pues de generar una energía que yo después no gaste. ¿Qué puedo hacer? Precisamente lo que hay que hacer en estos casos es colocar los excedentes de esa energía dentro pues de la morada filosofal simbólica que nosotros hemos creado para ello. Entonces, para esto, pues os pediré que imaginéis que en vuestro interior está el templo del rey Salomón, hay un templo con 72 estancias, y vamos a colocarle hoy a la estancia número 29, imaginemos que tenemos una puerta y que delante de esas puertas hay un número y que al lado del número pues está el nombre de Reyiel. Entonces vamos a imaginar que creamos esa estancia en nuestro interior para que cada vez que nosotros pues llamemos a través de la oración, de la plegaria, del exhorto, llamemos al ángel Reyiel, pues entonces pongamos y le pidamos que ponga los excedentes de energía que no gastemos en ese espacio simbólico. Reyiel se divide en 3 sílabas, Reyiel es el número 29 y su regencia física va de 20 a 25 grados del signo de Leo y la regencia emotiva de 28 a 29 de Aries, 10 a 11 de Cáncer, 22 a 23 de Virgo, 4 a 5 de Sagitario, 16 a 17 de Acuario. Forma parte del coro de las dominaciones, el coro donde trabajan los genios que están relacionados con el planeta Júpiter, y dentro de ese coro es el quinto, es decir, el número 5. Aquí tenemos la plegaria de contacto que nos sirve para contactar con el genio y de alguna forma simbólicamente representa lo que nosotros le pediríamos al genio. En cambio, luego tenemos aquí el exhorto y el exhorto es lo que el genio nos pide a nosotros. Ya sabéis que yo lo paso rápido, pero después como ponemos después la grabación en diferido, pues en esa grabación en diferido vosotros podéis verlos con calma y pararlo ahí donde queráis y entonces verlo todo el tiempo que queráis.
Vamos ya a las claves y rondas de Reyel. La primera clave que hemos puesto es liberación de enemigos. Pongamos por delante que Reyel, la clave principal de este genio es precisamente la liberación. Entonces, en la primera ronda tenemos liberación de enemigos. ¿De qué estamos hablando? Primeramente, siempre de los enemigos internos. Los enemigos internos, ¿quiénes son? Los que van contra la voluntad que nosotros tenemos de elevarnos, contra la voluntad de conectar con nuestro ser interno. Es decir, son aquellas tendencias que nos están apartando de alguna forma de nuestra espiritualidad. Esos son nuestros enemigos internos, porque cuando nos apartamos y entendamos por espiritualidad no el hecho de estar cada día rezando, el hecho de conectarnos con un ángel o el hecho de ser devotos, no, la espiritualidad es el hecho de conectar con el ser interno. Cuando nosotros no conectamos con nuestro con nuestro ser interno, ¿qué sucede? Que entonces nos despistamos, nos desviamos del camino que deberíamos seguir. Al desviarnos de ese camino, pues entonces normalmente vamos por sendas equivocadas. Cuando vamos por sendas equivocadas, las cosas nos salen mal. Y entonces luego decimos, fíjate, qué mala suerte tengo, fíjate qué mal me salen las cosas, fíjate que no me acaba de salir lo que yo busco. Y claro, generalmente cuando vas en sentido contrario es muy difícil que llegues a tu objetivo. Por lo tanto, para saber cuál es nuestro objetivo, para conectar con ese objetivo, tenemos que tener un diálogo interior, tenemos que abrir vías de diálogo interior, tenemos que tener una conexión con ese ser interno. Entonces, Reyel precisamente nos ayuda a liberarnos de los enemigos, de aquellos que nos impiden esa conexión. Por lo tanto, desatascará de alguna forma el camino. O sea que Reyel nos hará de desatascador. O sea, limpiará el camino de acceso para que nosotros podamos conectar con más facilidad con esa parte interna. Además, también nos ayudará a tener voluntad de elevarnos, voluntad de encontrar esos momentos, esos espacios para poder conectar con nosotros mismos. Y por lo tanto nos ayudará a liberarnos para poder volar, para poder crear, para poder ser nosotros mismos. Porque cuando nosotros somos nosotros en esencia, es decir, cuando estamos conectados con nuestro ser interno, entonces nos sentimos libres. Entonces, al sentirnos libres, somos capaces de cualquier cosa. Entonces, ahí está que la clave principal de este genio precisamente es la liberación. Por lo tanto, cuando nos sintamos agobiados por la vida, cuando nos sintamos que estamos presos de algo, cuando sintamos que estamos en manos de nuestros enemigos, lo que tenemos que hacer es llamar a Reyel, porque Reyel entonces acudirá a nuestro socorro y nos mostrará cuál es el camino que nosotros debemos seguir. Cuál es la senda iluminada, nos pondrá ahí el punto de luz para decir, por ahí. Y entonces, claro, al iluminarnos la senda, nosotros ya sabremos hacia dónde tenemos que ir. Me acuerdo de una película de estas que hacía de estos, no sé, La jungla de cristal 3517, una de estas en la que había un aeropuerto que lo atacaban allí los terroristas, que siempre lo atacan todo en esas películas, pues atacaban un aeropuerto, o sea que de alguna forma los enemigos. Y entonces lo que hacían era apagar las luces. Apagando las luces no permitían que los aviones pudieran aterrizar. Por lo tanto, pues el chico de la película pues se pasa la película pues liquidando enemigos para poder al final encender esa pista. Y entonces cuando enciende la luz en esa pista, entonces todos los aviones ven la luz y todos los aviones empiezan a aterrizar. Y entonces de alguna forma Reyel es ese héroe que enciende la pista y que por lo tanto permite a nuestras tendencias, digamos, más elevadas, les permite aterrizar, les permite encontrar la vía, la pista de aterrizaje. La segunda ronda nos habla de liberación de embrujos. Claro, el embrujo también viene, el embrujo, ¿qué entendemos nosotros por embrujo? Entendemos por embrujo cuando estamos mediatizados, cuando nosotros no conseguimos hacer que nuestra voluntad nos ayude a ir hacia adelante. Entonces, claro, cuando decimos, no, es que me han hecho un conjuro, es que me han embrujado, significa que han actuado en contra de tu voluntad. Entonces, si han actuado en contra de tu voluntad, forzosamente es porque tú no estabas utilizando esa voluntad. Porque si no, la voluntad es un elemento tan poderoso que nadie nos puede tocar y nos puede quitar nuestra voluntad, salvo si nosotros estamos despistados caminando por caminos equivocados. Entonces volvemos a lo mismo, liberarnos de nuestros embrujos significa elevar nuestro nivel de conciencia. Significa desprendernos de las miasmas, de las porquerías que no nos dejan avanzar. Significa liberarnos de ataduras, de lo que nos ata a la materia, es decir, de lo que nos ata a lo que creemos que es la seguridad de aquí abajo, que es una seguridad falsa. Entonces, es lo que sucede en este momento, cuando nosotros ahora estamos en crisis. Claro, ¿por qué estamos en crisis? Porque hemos basado nuestra seguridad en el exterior en lugar de en el interior. Por lo tanto, la seguridad la hemos basado en el coche, en el salario, en el trabajo, en la seguridad social, en las tarjetas de crédito, en los bancos. Claro, entonces se hunden todas esas cosas para que nosotros cambiemos el chip.
Y entonces de alguna forma nos demos cuenta que la seguridad está en nuestro interior y que cuando conectamos con esa seguridad interior, entonces todo sale bien, todo empieza a colocarse en línea. Entonces yo me doy cuenta cuando estoy haciendo terapias, cuando hago consultas con la gente, que les toco un puntito y en ese puntito, ¡guau!, todo se dispara. De golpe, en cuanto empiezan a conectar con su seguridad, empiezan a ver clara su vida. Empiezan a ver clara la capacidad que tienen para poder cambiar la situación que están viviendo, para poder revertir esa situación y vivir una historia distinta. Por lo tanto, la liberación de los embrujos es la liberación de esas cortapisas, de esos bosques frondosos que no nos dejan ver allí más allá de nuestra realidad inminente, de la de ahora. Y por lo tanto nos hacen pensar después que el futuro estará en función de lo que estamos viviendo en el presente. Si el presente no es bueno, nos pintan entonces un futuro aterrador. O sea, que es aquello que nos dice la gente cuando dice, oye, como me decía el otro día el de la farmacia, dice, el año que viene va a ser horroroso, va a ser muy malo económicamente hablando. ¿Lo has oído que lo han dicho? Y claro, yo estaba comprándole ahí unas pastillas y en ese momento le digo, oye, te devuelvo las pastillas. Y dice, ¿cómo? Digo, sí, claro. Digo, si me viene un año horroroso, pero estás pintando muy mal, digo, entonces, claro, tengo que intentar dejarte las pastillas y si me duele la cabeza me aguanto y si tengo cualquier otro dolor ya me aguantaré. Pero lo importante es que yo ahorre para poder superar ese año tan difícil. ¿No es así? Y claro, aquel se me queda mirando mosqueado. Dice, hombre, yo lo que quiero es vender. Digo, chico, pues estás haciendo todo lo contrario. O sea que si tú lo que quieres vender, pues estás haciendo muy mal. Pues claro, imagínate, lo que tienes que hacer es venderme que el año que viene va a ser el mejor año de tu vida. Ah, pero entonces te voy a mentir. Digo, a eso tú sabrás. Digo, yo te puedo decir que para mí será el mejor año de mi vida. Y te lo puedo decir sin mentir. Este año ha sido el mejor año de mi vida y el año que viene va a ser mejor que este. Porque yo lo decido así. Entonces me quedó mirando así raro. Digo, no sé, dime qué decides para ver si te compro unas pastillas. Y claro, se puso a reír. Digo, como les vendas la película así a los clientes que vengan, digo yo porque me desmarco de tu película y de tu historia. Pero si se lo vendes así te vas a encontrar con la mitad de los clientes, que lo sepas. O sea, que él como medio reaccionó. No sé después si se da cuenta de que tiene que hacer un discurso distinto. Pero claro, la gente te dice, no, es que hay que ser realista. ¿Y qué significa eso de ser realista? O sea, ser realista significa engancharse con la materia, engancharse con lo de ahí abajo, pues eso no es. O sea, para mí eso no es ser realista. Dentro de mi vida, ser realista significa mirar hacia adelante en función de lo que no quiero vivir. Significa plasmar en la realidad aquello que yo quiero. Significa proyectar una realidad distinta a la que estoy viviendo, si la que estoy viviendo no me gusta. No es ser realista, engancharme a la realidad negativa que está viviendo muchos miles de personas en este momento, engancharme a esa realidad y decir, pues mira, voy a vivir la misma porque me voy a solidarizar con ellos. Ni hablar, ni hablar. O sea que la realidad que yo voy a vivir es la que yo voy a marcar y voy a procurar que sea siempre la mejor posible. Siempre que me vaya mejor en todo. O sea que aquello que dice el dicho no se puede tener todo, mentira cochina. Nos han tenido engañados. Se puede tener todo. Se puede tener salud, se puede tener alegría y felicidad y dinero y amor, ilusión y relación y todo lo que os dé la gana. Y el que os diga lo contrario os engaña como bellacos. Bueno, sigamos. Tercera ronda. Inspiración para discursos. Ya veis que estoy trabajando con Reyel y estoy súper inspirado, o sea que debe funcionar. Pero bueno, lo que hará, claro, al conectarnos con nuestro ser interior, evidentemente, es darnos los argumentos para vender después esa realidad al exterior. Por lo tanto, nos dará inspiración para los discursos, para las prácticas, para las oraciones, para las demandas, para lo que nos dé la gana. Porque al conectarnos con nuestro ser interno, entonces tendremos vía libre después para poder explicar lo que tenemos en nuestro interior hacia el exterior. Veremos entonces paisajes elevados, paisajes que están más allá. Claro, ¿qué significa un paisaje elevado? Significa algo que me llega más allá de la frontera natural que yo tengo marcada. Entonces, si me llega más allá, significa que descubro cosas nuevas. Y eso es realmente lo más bonito que tiene la vida, la capacidad que tenemos para poder descubrir cosas nuevas. O sea que veremos además a través de Reyel las cosas desde otra perspectiva, puesto que nos las enseña desde más arriba. Y entonces, claro, al verlas desde otra perspectiva nos daremos cuenta de cosas que antes se nos han escapado. Veremos detalles, por ejemplo, en la relación con las personas, para ser prácticos. ¿Qué sería ver las cosas en perspectiva? Pues, por ejemplo, ahora que son fechas navideñas, tenemos allí enfados ahí marcados desde hace años con personas que nos rodean. Pues ahora será el momento en el que nosotros superaremos esa realidad. Será el momento en que nos daremos cuenta, pues, que somos capaces de perdonar a esas personas para poder pasar ahí, correr un estúpido velo que dicen ahí, y entonces seguir hacia adelante.
porque si no, el estar enfadados con esas personas nos hace cargar la mochila en la espalda y después tenemos dolores de espalda y un montón de gente con la espalda curvada, con la espalda fastidiada, porque cargan con demasiados problemas, con demasiados rencores, con demasiadas porquerías. Pues ahora estamos pasando por la época de la luz. Por lo tanto, en la época de la luz es la época de soltar mochilas, es la época de perdonar, de dejar atrás. Pero ya digo, no porque seamos buenas personas, no porque seamos muy devotos o muy religiosos o porque ahora venga el nacimiento crístico, sino simplemente por pura necesidad. Porque si descargamos, si perdonamos, lo que estamos haciendo es liberarnos. Por lo tanto, Reyer, que es un liberador, nos ayudará a liberarnos, a soltar la mochila. La cuarta ronda nos habla de propagación de la verdad. Propagación de la verdad, ¿qué significa? Pues propagar la luz. ¿Y la luz qué es? Conocimiento. El conocimiento que es entendimiento de las cosas. Si nosotros conectamos con el ser interno, entonces seremos capaces de propagar esa luz, esa verdad, ese entendimiento a la gente que nos rodea. Y propagarlos no significa que nosotros les vayamos a dar un discurso para convencerlos. Propagarlos lo haremos de forma natural porque si nosotros ya estamos convencidos, no necesitamos después enarbolar una bandera, sino que de forma natural nuestra luz se propaga. ¿No os ha pasado alguna vez que os sintáis la mar de bien y la gente os diga, oye, qué bien te veo hoy, ¿qué te ha pasado? O sea que en cuanto nosotros empezamos a emitir luz, inmediatamente la gente se da cuenta de ello. Y entonces la gente se arrima a nosotros para captar esa luz. Entonces ahí estamos propagando la verdad. Estamos propagando nuestra verdad. Al propagar la verdad, ¿qué estamos haciendo? Nos volvemos seres libres. O sea que entonces Reguiel nos ayudará otra vez a liberarnos, a sentirnos libres. Y claro, no hay nada más hermoso en la vida que sentirse libre. Entonces, una forma de hacerlo es a través de la meditación. La meditación es una forma de conexión. Por lo tanto, Reguiel nos ayudará a meditar. Nos ayudará a abrir las puertas entre el yo divino y el yo humano, a encontrar los carriles, a encontrar los caminos que pueden darnos esa conexión. Por lo tanto, nos ayudará a interiorizar su programa. Y luego la quinta ronda nos habla de protección contra el fanatismo. Claro, ¿el fanatismo qué es? Es la separación. El fanatismo es cuando nosotros nos atamos a una idea pensando, eso es la realidad. Pero claro, la realidad es momentánea, la realidad se mueve. Por lo tanto, a la que nos enganchamos a esa realidad, nos quedamos atascados. Reyel, precisamente, que es un liberador, nos ayudará a liberarnos de los dogmas de fe, nos ayudará a liberarnos de la realidad. Para quedarnos ahí creyendo, no, mi verdad es la buena, yo os voy a decir la verdad. No, chico, tu verdad es solo una. O sea que es la buena para quien le sea buena. Y es la mala para quien le sea mala. Por lo tanto, no te preocupes de querer convencer a los demás de que aquello es así. Entonces, Reyel precisamente nos protegerá contra ese fanatismo. Tanto el que viene de fuera, de los gurús que nos quieren convencer de que tenemos que raparnos el pelo y que tenemos que cantar ahí unos mantras megacósmicos y luego tenemos que ir a pedir ahí dinero por el mundo para llevárselo a los gurús y que entonces tengan más dinero. No, esa no es la película. O sea que cada uno tiene que hacer la película que siente en su interior, pero no dejarse guiar por otra persona que le diga lo que tiene que hacer, porque cada uno tenemos que vivir nuestra propia historia. Por lo tanto, los demás los escuchamos solo como información. Lo que yo os digo es solo información. No es para que tengáis que seguir a pie de la letra lo que yo digo, sino para que intentéis sentir en vuestro interior si eso resuena. Si resuena, adelante. Y si no, a otra cosa. O sea que ese es el juego. Por lo tanto, huyamos del fanatismo, huyamos del dogmatismo. Y Israel nos ayudará a escapar de nuestro propio fanatismo y del fanatismo externo. De alguna forma eso se traduce en liberarnos de nuestras emociones, de nuestros bajos instintos. O sea que de no subyugarnos a la naturaleza emotiva, digamos, de nuestro ser, sino subyugar en todo caso a la naturaleza superior de nuestro ser. Porque claro, la emotiva es la que nos lleva por la vía del placer, del consumo, por la vía de decirnos, pues eso me gusta, eso hago. No, o sea que tenemos que saber diferenciar en lo que debo hacer y entre lo que me gusta. Y a veces no es lo mismo. Por lo tanto, al final lo que tenemos que conseguir es que lo que debo hacer me guste. Esa es la clave real del asunto. La contrapartida de Reyer pues, nos llevará a generar enemigos, a traer malas energías hacia nosotros, nos llevará al fanatismo y nos llevará a la hipocresía, por ejemplo. Trabajos a realizar, pues liberarse de algo, de alguna cosa que nos esté aprisionando, de alguna cosa que nos esté coartando, que cuarte nuestra libertad. Nos llevará a inspirarnos para conseguir algo y luego otra cosa que os pido es huir del fanatismo, o sea que de cualquier fanatismo, es decir, de engancharos en una idea cerrada para decir esto es la verdad y nada más que la verdad. O sea que... Y para acabar, pues
os pido que Reyel pues os sea propicio y os ayude en todo lo que le pidáis. A partir de aquí, pues ya sabéis que toca entonces que vosotros participéis en el debate y entonces pues que seáis los que me hagáis las preguntas para ver a ver qué os ha quedado o qué me ha quedado a mí en el tintero y qué queréis que os explique sobre el ángel Reyel, que es el que estamos trabajando hoy. Acordaros, como os digo siempre, y os vuelvo a repetir, que los ángeles o los genios son activos, no son pasivos. Estamos hablando de energías activas que generan movimiento en nuestra vida, por lo tanto, utilicemos esas energías lo más posible. Esa es la clave. O sea que utilicemos en todo lo que podamos. Y yo simplemente os brindo algunas claves, que no son todas, porque claro, a ver, son temas muy abiertos y por lo tanto podéis colocarle mucha más chicha ahí a todo lo que digo. Entonces lo que se trata es que lo cojáis como base y como base pues os sirva para tirar para adelante. Pero no para quedaros ahí pensando que esto es una realidad absoluta, porque ya he dicho que precisamente Reyes es el que nos ayuda a huir de las realidades absolutas. No sé, que lo que se trata es de liberarnos. Y una vez, claro, nosotros nos liberamos, entonces tenemos la capacidad de poder liberar a los que nos rodean. O sea que entonces podremos ayudar a los que nos rodean a liberarse. Pero nosotros siempre intentamos hacerlo al revés. Primero queremos liberar siempre a los demás. No, primero nosotros mismos. O sea que la conciencia del individuo le dirá en todo momento lo que debe hacer. Aunque el individuo no sea, se nos ha quedado. O sea que es evidente que sí, que la conciencia es la que nos dicta siempre lo que debemos hacer. El problema es que las vías de apertura y dirección hacia la conciencia muchas veces están cerradas. Y están cerradas por los condicionamientos de aquí abajo, por los miedos que nos genera esta vida que estamos viviendo, que la vivimos. Yo veo ahí a los vecinos que cierran ahí con 17 paños la puerta y croc, 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 y se oye y tal. Y a veces que he llamado ahí a algún vecino, tiene que irse a la otra punta de la casa a buscar las llaves porque ni siquiera las tiene puestas en la puerta. Tendrá miedo que hagan como en las películas, que tienen un papelito por debajo. Pero luego dices, hombre, pero si por debajo no le caben las llaves. Las deja en la otra punta de la casa, entonces tiene que irse a la otra punta y dice, espera, que voy a buscar las llaves. Y se va a buscar las llaves y empieza, croc, 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 la de arriba, croc, 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 la de abajo, clink, 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 el cacharro que tiene puesto en medio. Digo, Dios mío, Dios mío, Dios mío, ¿de qué se estará protegiendo? O sea, que ¿de qué se estará encerrando tanto? Porque el problema, claro, es que si no permites que las cosas entren, es que no entran ni para bien ni para mal. Eso es lo malo realmente. O sea, que no nos cerremos tanto, no tengamos tanto miedo a que puedan venir los ladrones, a que puedan venir los kinkis, a que puedan venir a atacarnos. Porque el juego de la vida no funciona así. O sea, que desgraciadamente os tengo que decir que si os tienen que atacar, pues ya os atacarán, si eso es una necesidad de vuestra historia. Y por lo tanto no dependerá de la cantidad de llaves que pongáis en las puertas. Desgraciadamente, porque claro, si la historia fuera puertas, pues imaginaros la cantidad de puertas que pondríamos todos ahí cerradas para que no nos pudieran entrar. Pero a pesar de eso siempre acaban entrando. Y a veces los que entran no necesitan ni siquiera llaves. O sea que nos entran los políticos ahí, se los cuelan por la puerta sin que nos enteremos muchas veces, nos meten ahí milongas en los discursos, eso y tal. Yo voy a cambiar, yo puedo prometer y prometo, que decía aquí un político español. Y luego decías, Logan, pero joder, puedes prometer y prometes, sí, prometes, pero luego no cumples. Por lo tanto, se nos cuelan, siempre que quieren se nos cuelan. A ver, ¿quién es? A través de la conciencia, lo que... Ay, espera, se me ha movido esto, espérate. Lo que debe hacer, aunque no sepa explicar racionalmente la razón. O sea que, claro, eh, las cosas vienen a veces, estamos hablando de un genio que trabaja en la derecha. Trabaja, en realidad, mezcla la derecha con el centro, porque está en el centro de Geset, que es el de Júpiter, que está a la derecha, y trabaja con las energías de Tiferet, que está en el centro, que está en el equilibrio. Por lo tanto, nos vendrán las cosas por inspiración. Entonces, por inspiración, ¿qué significa? Significa que no nos entran por racionalmente, por la racionalidad, sino que sentimos en un momento determinado que tenemos que hacer aquello. Yo cuando empecé este curso sentí que tenía que iniciar este curso y me pesaba porque a mí hacer una cosa que dure 72 semanas para mí es un lastre, porque yo no soy una persona de mantener las cosas, sino de cambiar constantemente y hacer cosas nuevas. En cambio, sentí que tenía que hacer aquello, sentí el impulso y puse en marcha el curso. Y ahora que lo tengo en marcha me tocará acabarlo, porque yo he decidido que sea así. Pero sentí un impulso y ese impulso no fue racional. Si hubiera sido racional hubiera pensado, espérate, a las 9 de la noche durante 72 semanas me tengo que poner todos los martes allí a dar un curso. Digo, no, esto así no va. Pero claro, como no dejé que fuera mi parte racional la que dominara, sino que dejé que fuera el impulso, pues sentí ese impulso y lo seguí. Y esa es la historia. Entonces, a eso se refiere cuando dice que tenemos
que seguir el impulso que viene, en este caso, de la derecha, y no la parte racional izquierda que nos dice, no, espera, pero piensa que muchos martes a lo mejor no estás, que algunos martes estás cansado, piensa que además esa es la hora de cenar, que a lo mejor luego te falta la gente y no te viene, ¿qué tal? Y empieza a darte razones racionales por las cuales tú dirías, sí, sí, pues oye, es verdad, pero como no sigo esas razones, porque he seguido el impulso primordial que yo sentía, y además mi signo, el signo de Aries, es un signo de impulsos, pues entonces simplemente yo he hecho lo que me parecía que tenía que hacer. Y me parece bien así. Y por lo tanto no voy a seguir esa indicación racional, en este caso, que me llevaría a la columna de izquierda. El miedo te ayuda a proteger, si es evidente los robos. No sé qué quiere decir, no sé si el miedo es el evidente, los evidentes son los robos, o es evidente que nos tienen que robar, tienes que decírmelo un poco más claro. Pero en realidad el miedo nunca nos protege de nada. O sea, no es verdad eso de que el miedo nos proteja, no. O sea, lo que nos protege es el sentido común, que es distinto al miedo. O sea, que el sentido común, si lo utilizamos, ese sí nos protege. Pero el miedo no, el miedo de qué nos va a proteger. El miedo nos evita a veces que hagamos cosas, pero eso no es una protección, porque el juego de la vida está en que hagamos las cosas precisamente. Ahora, eso no significa que tengamos que ser alocaos, eso no significa que tengamos que vivir con las puertas abiertas totalmente diciendo, venga, yo no tengo miedo. No, tenemos que vivir dentro de la realidad que estamos viviendo. Lo que pasa es que no tenemos que generar situaciones que llamen a los ladrones. Si no generamos esas situaciones, los ladrones no vienen a nuestra vida. O sea, yo no creo en la casualidad. Por lo tanto, yo no creo que las cosas vengan porque sí. Vienen porque las movemos, porque las generamos. Pero claro, si nosotros generamos el que entre un ladrón en nuestra casa, pues entonces, si la casa está cerrada como Fort Knox y tenemos 17 guardias de seguridad armados con metralletas delante, pues evidente que no será ahí que nos robarán. Entonces buscará la vida otro canal para robarnos. Si generamos esos ladrones, cuidado, porque ya digo, si no los generas no vienen. Y entonces si no vienen ya no necesitas ningún medio de seguridad. Entonces pasa como en la película aquella, que había una película del José Luis López Vázquez, en la cual se ponía todo de medios de seguridad y en su casa cierra la puerta con 17 candados, una puerta de esas herméticas que no pueden tirar abajo ni los bomberos. O sea que, y un día se queda encerrado sin llaves, y entonces, claro, el problema es que tienen que montar la de Dios para tirar abajo la puerta aquella que era tan segura. Y luego otro día, pues claro, pagan a un guardia de seguridad en la escalera para que les vigilen los coches, un guardia armado. Entonces un día le dice a un amigo suyo, oye, ¿me dejas tu coche que tengo que ir a un sitio y tal y cual? Y otro, sí, hombre, sí, le da las llaves. Y claro, aquel vivía en el 15º. Y claro, cuando se da cuenta dice, Dios mío, no le he avisado de la alarma. Entonces intenta bajar corriendo por la escalera, pero claro, el otro va en ascensor, va más rápido. Y cuando está a media escalera oye un disparo. Y resulta que el guardia de seguridad le había pegado un tiro a su amigo porque, claro, aquel había abierto el coche y empezó a sonar la alarma. El guardia pensó que lo estaba robando y le pegó un tiro, con lo cual mató a su amigo. Entonces, claro, el hombre pobre, desesperado, empieza a darse cuenta de que ha montado toda una serie de cosas de seguridad en su vida que lo único que han hecho ha sido destrozar la vida. Va desechando toda la película, echa a la guardia de seguridad y tal, se pone una puerta normal y empieza a seguir su vida normal sin preocuparse tanto de tener tanta seguridad que al final lo único que ha hecho para postre es amargarle la película. Pero bueno, eso no significa que eso nos vaya a pasar a todos, cada uno tiene su película y su historia. ¿Qué más preguntáis? Eh, ¿Es necesario? Sí, es verdad que este ángel, sobre todo por la parte de liberación que trae, es muy necesario en estos momentos. O sea que, eh, entonces, y si fuiste tú que preguntaste por excedente de energía, pues ya hemos explicado nuevamente cómo se mueve esta película. O sea que simplemente cuestión de colocarlo en el espacio que le corresponde. O sea que, a ver, no es que sea necesario compensar que no te va a pasar nada. A ver, el hecho de pensar que no te va a pasar nada y tener esa seguridad, evidentemente eso ya es una protección de por sí. La cuestión es que el robo viene cuando tú necesitas que alguien te quite algo en tu vida porque estás viviendo en una dimensión que no es la tuya. Por lo tanto, si vives a un nivel que no es el tuyo, entonces necesitas que alguien te quite cosas para volver a tu nivel. Eso es lo que atrae al ladrón. Entonces, sobre todo, más que pensar que no te va a pasar nada, que evidentemente lo tienes que pensar, porque si no es que es muy triste si vives la vida pensando que te va a pasar algo, porque entonces la vives mal. Pero aparte de eso, tienes que procurar vivir en tu nivel. O sea, no te comas el espacio de los demás, no cojas las cosas que no son tuyas y no te excedas en el nivel, sino es que estás subiendo de forma escalonada. Entonces, eso es lo que hará, si no vives fuera de tu nivel natural, que no aparezcan los ladrones en tu vida. Eh, ¿A qué cielo pertenece? ¿A qué cielo pertenece? Eso sí que no lo entiendo. María Pía, dímelo más claro porque esa es mega cósmica esa pregunta y entonces no sé a qué te estás refiriendo y no sé a qué cielo pertenece qué o quién.
Claro, tenéis ahí ángeles de protección, también los podéis hacer y ponerlos ahí de guardia, o sea que es evidente, igual que los mandamos con los niños, de forma natural decimos a los ángeles, oye, cuidad de nuestros hijos. Pues lo mismo podemos decir, cuidad de nuestra casa, de nuestro espacio, pero sobre todo lo más importante es decirles, si en algún momento yo hago algo que pueda ser susceptible de generar un ladrón en mi vida, hacedmelo ver. Por favor, hacedmelo ver antes de que aparezca el ladrón para que yo pueda subsanar ese error y pueda cambiar esa película. Eso es la historia. Entonces, estáis atentos y cuando veis que hay alguna cosa que no encaja, pues simplemente reajustáis, cambiáis y ya está. Y ese es el juego. O sea que... también se puede pedir por liberarse del pasado, claro, ¿por qué no? O sea, claro, el pasado a veces son lastres que nos están atando a cosas y entonces tenemos que pedir ahí que nos enseñen a ver qué es lo que tenemos que hacer. O sea, que si hay que hacer algo determinado, que nos lo enseñen. La cuestión siempre es que nosotros podamos ver. Y la vida nos lo muestra, lo que pasa es que muchas veces no lo queremos ver. Y entonces cerramos los ojos. Cuando nosotros pedimos ayuda a un ángel, se trata entonces de abrir bien los ojos porque nos va a mostrar enseguida el camino. Nos va a decir cuál es el punto a retocar. En cuanto toquemos ese punto, las cosas pues se arreglan, se cambian, se mueven y entonces la historia cambia. El liberarnos del pasado solo puedes pedir al Reyel. Evidentemente a los tuyos custodios también. Si a los tuyos los puedes pedir de todo. Pero como vamos trabajando, pues martes a martes, vamos trabajando cada uno de los genios viendo cuáles son sus claves, pues si hay alguna clave que a ti te interesa, utiliza esa clave. O sea que si estamos hablando ahora de liberación y necesitas liberarte de algo, pues utiliza Reyel para poderte liberar. O sea que ese sería el, el me refiero a lo que has dicho de los ladrones. Claro, también, evidentemente, la protección, pues se los pides a los custodios. O sea, que yo le pido todos los días a los míos que cuiden de mi hijo, de mi hija, de mi esposa, o sea, que de mi familia en general. O sea, que de la gente que me han dado permiso para que yo pueda pedir por ellos, porque nunca pido para gente que no me ha dado permiso porque no puedo entrar en su vida si no estoy teniendo permiso. Pero es evidente que sí. O sea, que claro, que para eso están. O sea, que el juego es ir jugando esa película precisamente para que nos vayan ayudando. O sea que eh, el 24 es luna nueva. No voy a poder hablar de la luna nueva porque el día 22 yo me voy y por lo tanto no voy a estar. Entonces, como no estoy aquí, no voy a estar en mi casa, no voy a estar con mi ordenador, no vamos a poder tratar de este tema. O sea que ahora lo que vamos a hacer, si ya no tenéis más preguntas, es cambiar precisamente, cambiar de tema. Por lo tanto, me despido para los que vean luego